Hola, buenas tardes. Soy la maestra Sandra Lorena Ternura Trujillo Narváez Mesa. Hoy les voy a compartir un tema muy interesante que me parece de suma relevancia, pues por la situación actual que estamos viviendo, con los cambios, las transformaciones, las reformas que recientemente hemos tenido y que la estamos aplicando en mi zona escolar 03 FIS 0006B de San José del Cabo, en Los Cabos, Baja California Sur. El tema es desafíos actuales y futuros del sistema educativo nacional. Primeramente les voy a hablar del impacto que tuvo la pandemia de COVID-19. Bueno, esto tiene que ver que a todos a nivel país y a nivel mundial impactó. La educación se detuvo en el punto de que las escuelas tuvimos que cerrarlas y los estudiantes tuvieron que quedarse en casa, cada quien protegidos y resguardados. Pero dijimos, no puede ser porque nos toma casi en el tercer periodo de ese ciclo escolar y teníamos que sacar adelante el grado a todos los niños para que no fueran perjudicados. Entonces empezamos a aplicar algunas estrategias en la zona porque no contábamos con la tecnología adecuada. Muchos alumnos son de zonas donde no llega el internet, en donde no cuentan con un dispositivo de internet para poder tener comunicación con ellos. Entonces hicimos varias estrategias, entre ellas una fue elaboración de cuadernillos con los equipos técnicos de la zona y de cada escuela. Desde todas las disciplinas se armaron como paquetes de cuadernillos que se les informó a los padres de familia porque se hicieron grupos de WhatsApp o se ponían letreros o mensajes en la escuela por fuera o en las tiendas más cercanas ahí para que los padres estuvieran atentos. Pues entonces eso fue de mucho realce porque a todos nos tomó por sorpresa. El personal también tuvo que resguardarse desde sus casas, etcétera. Pero quiero decirles que los padres de familia, los niños desde casa, pues se integraron bien a esta estrategia. Ahora bien, como les comentaba, fue muy difícil porque duró bastante tiempo, entonces teníamos que garantizar la educación en nuestros niños. Nos permitió hacer muchas cosas. Los niños que sí contaban con dispositivos podían conectarse a clase virtual con sus maestros. Cabe mencionar que esas dos modalidades que utilizamos, clases virtuales presenciales pero a través del internet, cuadernillos que los padres de familia iban por ellos y también trabajo a distancia a través de los grupos de WhatsApp. Los padres de familia respondieron muy bien, de tal manera que egresaron los niños de tercer grado con su certificado, sin reprobación. Acordamos en la zona, porque yo me reunía constantemente con el personal directivo y tomábamos acuerdos asertivos para proteger a los alumnos y también para darles su evaluación. Entonces acordamos, aparte que salió el decreto de evaluación en la cual no podíamos reprobar a ningún niño, y eso a mí me pareció que lo deberían de haber dejado vigente para que ningún niño repruebe, porque los niños aprenden a su ritmo, aprenden a través de un proceso y tarde que temprano accesan y adquieren ese aprendizaje significativo que les va a servir para la vida, les va a servir para tomar decisiones y demás. Por mi parte y parte del personal tuvimos la oportunidad de reunirnos más abiertamente porque no teníamos horarios, trabajábamos de 24 horas porque pues era en lo que nos entreteníamos, ¿no? Más prácticamente por estar encerrados. Tuvimos la oportunidad de ingresar a muchos cursos virtuales, webinar de diferentes instituciones, de temas que tenían que ver con las emociones, con la salud mental, que tenía que ver con la inclusión, que tenía que ver con las formas de evaluar en estas digamos, pues estrategias, ¿no? De tal manera que logramos un 100%, no se nos desertó ningún niño, ninguna niña, gracias a Dios, y eso me parece súper,
súper positivo. Yo en esta parte sí quiero felicitar a mi equipo de trabajo, directivos, subdirectores, directores, coordinadores académicos, padres de familia, alumnos y comunidad en general, que nos acuerparon bastante bien y pudimos sacar adelante la generación, digamos. Los niños pasan de grado, los de segundo pasan a tercero, los de primero pasan a segundo grado y accesan niños de sexto de primaria a primero de la secundaria. Tuvimos que hacer un trámite distinto de inscripción de tal manera que garantizáramos el ingreso a todo alumno que lo solicitara. Tuve cobertura para todos. Recuerden que yo tengo escuelas públicas y escuelas privadas y de tal manera que los padres deciden a dónde llevar a sus hijos. Pues. En este caso yo quiero mencionarles que el nivel educativo no se diferencia en nada de las escuelas públicas y las escuelas privadas de mi zona, porque hemos trabajado en colegiado y tomamos muchas estrategias, acuerdos, formamos un programa de mejora continua con metas establecidas, con objetivos a lograr y gracias a Dios nos hemos caracterizado por ser una zona innovadora. En cuanto a las desigualdades en México, pues están muy marcadas y eso se marcaron más con la pandemia porque sabemos que la geografía de nuestro país pues está diversa, dispersa, hay muchas zonas rurales, muchas poblaciones que están en la sierra, que poco llegan los servicios de internet, lógicamente pues esa desigualdad vino a hacer que muchos niños a lo mejor dijeran no, ya no estudio, ya se desmotivaron y los papás pues no hicieron el esfuerzo por lo mismo, por esas lejanías. Entonces esa desigualdad marcó más todavía la situación en nuestro país. Sin embargo, después de la pandemia en mi zona escolar sí, seguimos teniendo una inscripción bastante fuerte, bastante buena. Siempre yo como supervisora busco que ningún niño quede atrás, ningún niño quede fuera, a todos le demos acceso, incluso los alumnos que se inscriben posterior a las fechas establecidas, les aplicamos evaluaciones para que ellos pasen de grado, para que puedan inscribirse de manera extemporánea, en fin, le buscamos. Por eso, como les digo, tenemos una organización en nuestra zona con las 16 escuelas que la conformamos, entre públicas y privadas, para no dejar que ningún niño se vaya de la escuela. Hacemos maravillas, hacemos innovaciones, atendemos la diversidad, los incluimos a todos, aprovechamos esa riqueza de diversidad cultural que presentan toda nuestra población estudiantil, porque vienen de distintos lugares del país y eso enriquece los proyectos, enriquece el conocer. Los de aquí de Baja California Sur, imagínense, conocer más de Chiapas, conocer más de Quintana Roo, conocer más de Tabasco, conocer más de Oaxaca, conocer más de Michoacán, de Guerrero, de Puebla, de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora, Sinaloa, en fin, de todos los estados de la República. Entonces eso enriquece el trabajo y los niños se les desarrolla más el pensamiento crítico porque respetan a esa cultura y a esa diversidad. Incluso la ponen en práctica y la exponen a través de proyectos. Dentro de esa desigualdad que les decía, pues está muy marcado que lógicamente las escuelas no están bien equipadas. En nuestro estado de Baja California Sur también tenemos zonas rurales y tenemos zonas urbanas. Aún así, algunas escuelas adolecen de esa conectividad. Se dificultó mucho con la pandemia, pero a la vez se fortaleció. Entonces, todos dijimos, nuestro máximo potencial va a ser la conectividad del internet, porque nos dimos cuenta de la riqueza de utilizarla en bien de la educación, en bien de los aprendizajes, en bien de las investigaciones que los niños hacen de los temas diversos. Entonces se tuvieron que instalar, cada escuela buscó, como todos líderes, gestores que tengo en cada una de las escuelas, buscó la manera de tener la conectividad al 100% y de tener equipos de cómputo a la altura.
Entonces, ahora es un potencial el trabajar con las tecnologías y pues obtenemos más resultados porque cuando los niños desarrollan sus proyectos, la manera de investigar para ellos se les facilita mucho. Para obtener información se les facilita mucho. El maestro para hacer sus presentaciones se les facilita mucho. De tal manera que el trabajo en las aulas, las prácticas docentes mejoraron en ese punto porque el profe tiene más herramientas para trabajar, no las mismas de siempre. Y entonces las metodologías que ahora se implementan son las metodologías activas. Entonces esa desigualdad que hay en todo el país, al menos en mi zona, la hemos tratado de erradicar y que los niños realmente se sientan todos iguales, con los derechos, con la felicidad, atendidos por sus maestros y también por la supervisora, ¿por qué no? Porque siempre estoy a la par con los maestros, ellos me tienen mucha confianza, hay mucha comunicación, cualquier detalle, cualquier situación que acontece, igual yo estoy integrada, estoy informada y buscamos las mejores soluciones. Hay un acompañamiento muy de la mano, entonces eso nos ayuda bastante bien. En cuanto a las innovaciones educativas y buenas prácticas en el contexto educativo, pues se está enfocando mucho hacia la actualización y formación. Como les dije, en la pandemia, pues diario estábamos en un webinar muy interesante de esas instituciones que nos apoyaron bastante. Había consejo técnico seguido, o sea, no cada mes, no, era cada semana, cada 15 días, preguntar cómo vamos, cómo estamos. Quiero decirles que una de las innovaciones, fíjense que tal vez no se considere como pedagógica, fue que se tomó la estrategia de que fuera una persona de guardia a la escuela, intendente, para que pusiera bonita la escuela, regar árboles, los jardines, mantenerlos de tal manera que las escuelas no decayeran. Las escuelas, si tú ibas a una escuela, se miraban bonitas, se miraban agradables. ¿Por qué? Porque no descuidamos la parte de infraestructura y cuidado de la naturaleza que tenemos. En Baja California Sur, pues no hay mucha agua, entonces se regaban pues los árboles frutales, los árboles de ornato, de sombra, los jardines, las flores y demás, y todo permaneció muy bien. Y también esa otra personita que estaba en la escuela era la que estaba de guardia, era una persona del equipo técnico, ya sea el director, ya sea el subdirector, ya sea el coordinador académico o ya sea un docente, que estaba no diario en la escuela, sino en las fechas establecidas donde los niños iban a regresar ya a los cuadernillos contestados. Eran recibidos y luego ella o él los escaneaba y se los mandaba a los maestros a través de los grupos de WhatsApp. O sea, fueron innovaciones que la verdad a mí me gustaron mucho porque se atendió a la diversidad y se atendió a esas necesidades y esas desigualdades. En este caso, esas innovaciones educativas y de buenas prácticas tuvo que ver mucho con la preparación que se tuvo durante todo ese tiempo. Tuvimos la oportunidad de intercambiar, de leer, de ver las metodologías. En aquel tiempo era otro programa, era Aprendizajes Clave, era un programa muy atractivo, era muy metódico, era muy activo, donde los niños se les desarrollaron habilidades, él elegía dónde ir, qué quería desarrollar. Bueno, era un programa, a mí me parece, de lo mejor que hemos tenido en México. Y ahora con este que tenemos de la nueva escuela mexicana, el programa 2022 de cada una de las fases, a mí me parece también súper efectivo porque trabajamos de manera integral, ya no segmentado. Podemos hacer proyectos en donde entra matemáticas, entra inglés, entra artes, entra historia, entra formación cívica, entra biología, geografía, física, química, tecnología, educación física, o sea, todas las disciplinas entran. Y por ello, el desarrollo lógicamente es más integral, el niño ve más allá, no es tan segmentado. Esto es de matemática, esto es de español, esto es de inglés. No, sino todo su aprendizaje en su mente es
completo. Es una gama completa que el niño adquiere y ese perfil de egreso a mí me parece muy bueno de este programa porque se va mucho al humanismo, se va mucho a los valores, se va mucho al respeto, a la diversidad, al pensamiento crítico. Se va mucho a la inclusión, se va mucho a que los niños sean capaces de ellos innovar, también idear cosas que puedan servir para su comunidad y para mejorar su vida, por supuesto. Entonces, ahora en la actualidad, sí nos falta mucho la formación de maestros, la actualización, la capacitación. No son muchos los espacios, se da nada más en los consejos técnicos una vez cada mes y en esos talleres que se nos dan en enero y en el mes de julio. Allí aprovechamos todo ese tiempo para revisar prácticas, para compartir. Y como supervisora, las innovaciones que ponemos a la práctica son atender a la diversidad. Antes de que el niño pueda quedar rezagado, tenemos que atenderlo, ver su situación, buscar fuentes que nos ayuden, hacer adecuaciones en las planeaciones, eliminar lo más posible las barreras que ellos mismos enfrentan, porque la escuela las tiene ahí, las tenemos que eliminar. Entonces, en ese sentido, hay muchas innovaciones. Les decía que como supervisora yo siempre he dicho que mejorar los ambientes escolares, lo he puesto en práctica en todas las escuelas donde fui directivo. Fui subdirectora, fui directora en varias escuelas de Baja California Sur y en todas implementé esas estrategias de lograr que todo el personal se sintiera líder, se sintiera comprometido, porque yo los incluía en la toma de decisiones, en las ideas, los incluía en las responsabilidades y créanme que jamás yo perdí mi liderazgo, jamás perdí de ser directora, no. Pero yo a todos y yo a mí misma los miraba iguales y yo les decía, aquí todos aprendemos, todos somos responsables, todos somos servidores públicos y tenemos que trabajar para bien de nuestros alumnos. Entonces mejorar esos ambientes de aprendizaje, incluirlos a todos, no excluir a nadie, atender las necesidades especiales que muchos niños tienen. Discapacidades, tuve niños con discapacidad visual, con discapacidad motriz, también tuve niños, he tenido niños con otra discapacidad mental, síndromes de Down, niños TDAH que le llaman, o con autismo, o sea, he tenido de todo, niños con discapacidad de lenguaje también. Entonces, a todos los incluimos y logro que ellos se incluyan en las actividades, de tal manera que esas innovaciones que apliqué en todas las secundarias, ahorita como supervisora las estoy aplicando y son bienvenidas. Por ejemplo, ya nos hacemos concursos de escolta y donde nada más 6 niños participan o niñas. No, ahora hacemos movimientos de escolta y son los grupos los que presentan el paso redoblado, el marcar el paso corto, el flanco a la derecha, el flanco a la izquierda, todos, porque todos deben de desarrollar esas habilidades. En fin, son algunas de las innovaciones que hemos presentado en la zona y que a mí pues me tienen muy feliz porque hemos rendido bastantes cuentas. Soy muy abierta en mis informes, tengo muchas fotografías, muchas evidencias de esto que les estoy contando. Algunas las he compartido en otras actividades que hemos realizado y ahí están, las evidencias no mienten, ahí están. Y pues hemos logrado, como les dije, mucha comunicación asertiva. Las propuestas ahora para la reforma y mejora continua del sistema educativo nacional pueden ser las siguientes. Aquí se las voy a enumerar porque las escribí. Una es lograr buenas prácticas en donde los alumnos hagan, dialoguen, opinen, discutan, participen y aprendan. Esa es una propuesta que yo hago.
Otra propuesta que yo hago es promover planeaciones adaptadas que sea para todos, tomando en cuenta la diversidad, siempre tomando la diversidad. Otra propuesta es aplicar evaluación formativa y diferenciada, logrando la autoevaluación, que cada niño sepa lo que está aprendiendo, que cada niño sepa que lo que se le dificultó. Y también una coevaluación en donde todos también nos coevaluamos, hasta a mí como maestra, al maestro, al docente también lo evalúan, a la clase, los materiales que utilizaron y demás. Y la retroalimentación, eso sí es bien importante como propuesta, que se haga siempre una retroalimentación, partir del error, partir de dónde me equivoqué, dónde se equivocó el niño o la niña, y de ahí es una oportunidad de aprendizaje. La otra propuesta que yo hago es aplicar recursos en todas las escuelas y niveles educativos. La instalación de conectividad y herramientas tecnológicas que permitan su uso efectivo para el aprendizaje y tener de inmediato la información de acuerdo a los contenidos. O sea, es una chulada, ¿no? Tener a la mano todo, porque todo es accesible y pues una hora de clase son 50 minutos en la educación secundaria y a veces al profesor no le alcanzan 50 minutos, pero ya con el uso de la tecnología se optimiza el tiempo, así que es muy buena propuesta. La otra es formación continua para todos en los temas actuales de la reforma educativa, que implica cambio y transformación de los paradigmas cerrados, porque pues a veces los maestros son muy cerrados y quieren enseñar como antes, y no, ahora es diferente, ahora te tienes que mover, ahora los niños se tiran al piso, hacen carteles, hacen maquetas, exponen, dialogan, como les dije, y pueden cerrar los proyectos con la exposición donde llaman a la comunidad, llaman a los padres de familia y llaman a mí, y llaman a autoridades, a invitados, y nos damos cuenta y constatamos que realmente en esa escuela se está trabajando y los maestros están poniendo en práctica lo que están aprendiendo, porque uno también aprende y tiene que estar leyendo y leyendo y leyendo, compartiendo con el otro a ver cómo te resulta a ti, cómo te resulta allá y así. Entonces, para mí eso también sería algo muy, muy padre, porque íbamos a lograr mejorar los aprendizajes y por ende el logro del perfil de egreso de la educación. La otra propuesta que yo hago es promover la gestión y la autonomía escolar para innovar. Que los maestros, los directores, las escuelas tengan sus propias ideas. Yo no los freno, siempre y cuando sean para beneficio de los ambientes escolares, de la mejora de la infraestructura, de la mejora de las prácticas educativas, de la mejora de las metodologías, de la mejora del uso de las herramientas. Y que los maestros digan, wow, qué feliz soy maestro, y los niños se sientan felices salir a la escuela, decir, wow, estoy en una escuela con ambientes agradables, me encanta investigar, me encanta colaborar, me encanta ayudar a mis compañeritos, a mis compañeritas, y comparto lo que aprendo. Entonces todo ello me va a llevar la mejora permanente y que todos formemos el programa de mejora. Eso, como ya se los comenté hace un momento, que no lo haga solo el director o una sola persona, sino que cada programa de mejora continua de cada escuela sea realmente contextual de qué es la escuela, dónde está, qué lo rodea, cuáles son sus necesidades, sus principales problemáticas, qué deben de lograr para este ciclo escolar. Pero la toma de decisiones es bien importante. Nada que la supervisora les imponga ni el director imponga. Aquí ya no es imposición, es un acompañamiento horizontal y todos aprendemos y mejoramos. Entonces, pues este es el video que les estoy haciendo. Soy la maestra Ternurita. Soy feliz siendo supervisora de secundarias generales y particulares en el municipio de Los Cabos. Y si se puede, puedo compartir más cosas, porque en el 2011, 2012, 2013 presenté una estrategia que estábamos
poniendo en práctica en la secundaria David Peralta Osuna de allá de la ciudad de La Paz, que allí era yo directora. Y esa propuesta es gran parte de lo que yo les estoy platicando y sacamos el segundo lugar nacional en innovación porque manejamos mucho la inclusión, la atención a la diversidad, los ajustes a las planeaciones y la mejora en los ambientes escolares. Atender al niño desde un principio y evitar que deserten, evitar que se vayan. Hacer una escuela feliz. Y eso me resultó, gané ese premio, fui a México a la Secretaría de Educación Pública Nacional, la que está ya cerca del Zócalo, y nos entregaron los reconocimientos a la Escuela David Peralta Osuna y a mí como directora en ese tiempo por innovar y por presentar cosas súper interesantes. Todo ello yo lo pongo en práctica, no lo olvido. Tengo prácticas de más atrás, de cuando era maestra, porque ningún niña me reprobaba cuando yo daba clases de artes, de música, de danza, de artes plásticas, de teatro incluso, daba también ciencias, di biología, di química, física no me tocó dar, pero di esas otras materias. La verdad eran multiusos porque pues tengo preparación para todo ello, tengo perfil para todo ello, soy educadora también y eso me ha permitido a mí poner puesta en marcha todo lo que aprendí en preescolar en el nivel de secundaria. Pues muchas gracias y tengan bonita tarde. Hasta prontito y los veo en otra ocasión.